Increíble transformación. La histeria de un millonario ciego cambia cuando descubre lo inesperado. La vida de Alejandro era un desfile de luces brillantes y sombras profundas. A los 35 años, su ceguera era el único rasgo que desentonaba en su torres de cristal, altísima y esplendorosa, en una ciudad que nunca dormía. La opulencia parecía rebotar en las paredes del edificio, creando ecos vacíos que resonaban en su corazón tras la muerte de su madre. Ella, siempre recordándole que el amor familiar era el verdadero tesoro. Pero en su mundo de dinero y éxito, esa lección se había perdido entre negocios y superficialidades. ¿Qué significaba todo esto sin el calor de su madre? El día que recibió el testamento fue un golpe bajo. En medio de la ambición acumulada, un nuevo dolor le perforó el pecho. Valentina, su hermana menor, una desconocida que había vivido a la sombra de su riqueza, luchando supervivencia en un barrio marginal. Su mente se aceleró, cuestionando su realidad, mientras analizaba cada palabra del documento. ¿Cómo había podido ignorar su existencia? Era un dilema que lo consumía, un tirón entre su contexto de lujo y la vida sangrante de su hermana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Fue entonces cuando, enfrentando la cruda realidad de su propia existencia, debió confrontar lo que su madre le había enseñado. La riqueza no alimenta el alma. Y en ese momento, la vida le arrojó un secreto en forma de revelación, un eco que resonaba fuerte. La vida de Valentina podría también ser la suya. La angustia escaló hasta convertirse en un volcán a punto de estallar mientras se preparaba para buscarla. ¿Sería capaz de cambiar su camino antes de que su propia vida se convirtiera en una obra de arte rota? El destino de ambos parecía pendular en el aire, dejando a Alejandro al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. El camino hacia la casa de Valentina se convirtió en un laberinto de emociones contradictorias. Alejandro se sentía como un intruso en un lugar donde él era el extranjero, un visitante no bienvenido, cargando la monstruosa culpa de un hermano ausente. Cada sonido que llegaba a sus oídos, el murmullo de las conversaciones, las risas distantes de los niños jugando y los gritos de los vendedores ambulantes, eran recordatorios punzantes de lo que había dejado atrás, de la vida que podría haber compartido con su hermana si no hubiera estado tan atrapado en su burbuja de lujo. Mientras caminaba, su mente martillaba preguntas sin respuestas. ¿Cómo explicaría su ausencia durante todos esos años? ¿Cómo podría acercarse a Valentina y no parecer un simple salvador vestido de traje? La imagen de su hermana, una mujer de la que solo conocía el nombre, se tornaba cada vez más vívida en su mente, y la mezcla de ansiedad y determinación lo impulsaba hacia adelante. Cuando finalmente llegó a la dirección que había encontrado, se detuvo frente a una modesta puerta de madera. El sonido de su propio pulso resonaba en sus oídos. La inseguridad lo golpeó. ¿Y si ella no lo quería ver? ¿Y si decidía rechazarlo? Era un dilema desgarrador que sentía en su alma, pero la urgencia de la conexión lo empujó a tocar el timbre. El eco del timbre parecía multiplicarse en la eternidad. La espera fue intensa y su mente comenzó a divagar. Pensó en lo que Valentina debía estar sintiendo. ¿La resentía o la llenaba de curiosidad ver a su hermano? Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y por un momento anheló que su madre estuviera allí para ofrecerle las palabras correctas. Finalmente, la puerta se abrió. Valentina apareció, con una mirada entre desconfianza y asombro. La vida en el barrio había dejado marcas en su piel, pero su espíritu emanaba fuerza. Aquella figura decidida y real ante él era el reflejo de lo que su vida podría haber sido. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos, lleno de todo lo que no habían compartido. «¿Alejandro?», preguntó ella, su voz temblando levemente. El sonido de su nombre en sus labios lo sorprendió. «Soy yo», respondió con una voz que apenas reconoció como suya. La vergüenza lo envolvía, y por primera vez comprendió aún más la profundidad de su propia ceguera. El encuentro, en lugar de ser un momento de alegría o reconciliación, se tornó en un campo de batalla emocional. Intercambiaron palabras vacías, historias de su vida que sonaban bien, pero se sentían huecas. Era evidente que ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones no resueltas, una lucha interna que los mantenía distantes, incluso cuando estaban físicamente cerca. A medida que avanzaba la conversación, Alejandro se sentía cada vez más asfixiado por el peso de su propia culpa. Sabía que tenía que abrirse, pero temía que no estuviera preparado para soportar las respuestas. Finalmente, reunió el valor para preguntar: ¿te gustaría que intentáramos conocernos de verdad? La pregunta flotó entre ellos, cargada de tensión. La incertidumbre de su respuesta podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su vida o un cierre definitivo. Un silencio pesado lo envolvió y Alejandro sintió que el destino de su relación pendía de un hilo. ¿Valentina aceptaría abrir la puerta a un hermano que había estado ausente? ¿O la vida les había enseñado a protegerse demasiado? El momento de la verdad estaba a punto de llegar. La respuesta de Valentina podría cambiarlo todo. Valentina lo miró y su expresión se transformó lentamente.
La duda inicial en sus ojos comenzó a mezclarse con algo que Alejandro no se atrevía a identificar. ¿Era interés o simplemente compasión? La balanza de sus emociones se movía con cada instante que pasaba en el aire tenso entre ellos. «Conocernos de verdad», repitió ella, como si el eco de sus palabras pudiera aportar claridad a lo que ambos sentían. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Sabía que esa pregunta era un portal. Tenía que dar un paso al frente, no importaba cuán cómodo o aterrador fuera. «Me gustaría entender lo que hemos perdido», se atrevió a decir, su voz temblorosa pero firme. En su interior reconocía que lo que realmente buscaba no era solo una relación familiar, sino la oportunidad de redimir su propia vida, de cambiar su narrativa personal. Si Valentina lo aceptaba, podría ser su primer paso hacia un nuevo destino. Ella lo examinó por un momento, sus ojos profundos y decididos, y Alejandro se perdió en el abismo de emociones que contenía su mirada. Era un campo de batalla más intenso que cualquier sala de juntas donde había negociado contratos multimillonarios. Aquí no había cifras que la mente pudiera procesar, solo una conexión raw que necesitaba ser explorada. «Está bien», respondió Valentina, su voz fría pero decidida. «Pero no esperes que sea fácil. Hay mucho que discutir». Así, con esa simple afirmación, la puerta de la conversación se abrió. Alejandro sintió la oleada de alivio y pánico al mismo tiempo. Sus palabras, aunque cortantes, eran una invitación. Se adentró en su casa, rodeado por el aroma a comida casera, algo que no había experimentado en años. Era un mundo nuevo, y cada paso en su interior marcaba un cambio en su ser. Mientras se sentaron en la mesa, Valentina empezó a contar su historia. Alejandro escuchaba, ansioso por comprender no solo su vida, sino también la sombra que su ausencia había proyectado. Cada palabra de Valentina resonaba en su pecho, revelando la profunda dureza de su vida diaria. Ella mencionó momentos que lo dejaron completamente atónito, las luchas que había enfrentado sola en un mundo que nunca le otorgó ventajas. Sin embargo, Alejandro se aferró a sus propios sentimientos de culpa, entrelazándose con la nueva información. ¿Cuál era su papel en esta historia? Mientras Valentina hablaba de los sacrificios, Alejandro comenzó a cuestionarse la naturaleza de su propio éxito y la felicidad que había creído alcanzar. «¿Por qué fue tan fácil para ti simplemente irte?», preguntó Valentina de repente, su voz resonando con una mezcla de dolor y desafío. La pregunta cortó el aire como un cuchillo, produciendo un eco interno que resonaba en la mente de Alejandro. Mientras trataba de encontrar una respuesta, se dio cuenta de que esas palabras no solo lo cuestionaban a él, sino también la estructura misma de su vida. Se preguntaba si había estado viviendo bajo la ilusión de un mundo de oportunidades, completamente ciego a lo que realmente importaba. Valentina lo miró intensamente, su mirada distinta que antes, una mezcla de desafío e invitación. Ambos estaban atrapados en este nuevo juego, la lucha entre el pasado y el deseo de un futuro más auténtico. «Si realmente quieres conocernos, debes enfrentarte a tu pasado», añadió Valentina, casi como un mantra que resonaba dentro de Alejandro. Esa era la clave, la verdad que temía descubrir. Los minutos se convirtieron en horas, y a medida que compartían sus historias, Alejandro sintió que la conexión crecía, pero a la par, también las emociones que había reprimido. El deseo de comprender a Valentina se transformaba en una necesidad de entenderse a sí mismo. El momento culminó cuando Valentina le hizo una confesión inesperada. «Estuve a punto de buscarte, pero...». Su voz se quebró, y pudo ver que también era una víctima de su propia historia. Cuando terminó de hablar, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su vida estaba tomando un rumbo diferente, y la complejidad de su nuevo camino lo llenó de incertidumbre. «Cuéntame más», le pidió con sinceridad, sabiendo que aquella conversación era el verdadero inicio de su transformación. Mientras lo decía, un brillo en los ojos de Valentina prometía algo más que una conexión fraternal. Parecía una invitación al cambio, un nuevo capítulo que ambos debían escribir juntos. Pero en su interior, Alejandro sabía que enfrentar su verdad también significaba lidiar con sus propios demonios.
¿Estaba realmente listo para despojarse de las mentiras de su pasado y asumir la responsabilidad de su futuro? La pregunta lo acechaba, antes de que cualquier palabra pudiera salir de sus labios. Y así, la búsqueda de Alejandro había comenzado a resonar no solo en su mundo, sino en el corazón de Valentina, levantando una inquietante pregunta. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse en este complejo lienzo familiar? Alejandro sintió que cada palabra de Valentina era una suave palanca que comenzaba a mover los cimientos de su vida. A medida que la conversación avanzaba, la calidez de la comida en la mesa se vio opacada por la frialdad de sus propios recuerdos. Cada bocado parecía pesado, una carga que lo obligaba a enfrentar sus decisiones pasadas. La fascinación que sentía por Valentina, por su fuerza y vulnerabilidad, se transformaba lentamente en inquietud. ¿Podría realmente cambiar? ¿Podría atreverse a ser vulnerable ante ella y ante sí mismo? Las historias de Valentina caían en él como piezas de un rompecabezas, revelando conexiones ocultas entre ambos que había pasado por alto. Su vida le había enseñado a cerrar puertas, a no permitir que la calidez de los lazos familiares penetrara su piel. Sin embargo, aquí estaba, tratando de abrirse, de arriesgarse, como nunca lo había hecho. La culpa se ensanchaba en su pecho, y con cada revelación seguía preguntándose si estaba sufriendo más por la ausencia de Valentina en su vida, o por el vacío que había dejado en su propia historia. «No te entiendo», dijo después de un largo silencio, la voz cargada de emoción contenida. «Siempre creí que el éxito era lo que importaba, pero ahora lo que siento es que he perdido algo mucho más valioso». La confusión le dio paso a un nuevo despertar, una apertura que antes había evitado. Quería saber qué había dejado atrás, no solo a Valentina, sino a sí mismo. Valentina lo observó y sus ojos se llenaron de comprensión. «Lo has perdido todo, Alejandro, porque has estado mirando hacia adelante sin mirar atrás. Cuando dejaste de lado a tu familia para perseguir tus sueños, también cerraste la puerta a un amor que podría haberte sostenido». Esas palabras resonaron en él, como si fueran un eco de una verdad que había ignorado. La vida lo había llevado a creer que la acumulación de riquezas y el estatus eran la medida de su valía, pero esa nueva visión lo desnudaba de todo lo que creía conocer. En un momento de vulnerabilidad, Alejandro se dio cuenta de que seguir adelante sin confrontar sus errores sería un acto de negación. Estaba en medio de un desafío personal. Tenía que decidir. ¿Continuaba viviendo su vida en una burbuja de autoengaño o enfrentaba las verdades incómodas que lo aterraban tanto? La miró a los ojos y preguntó, ¿cómo enfrentas el dolor? ¿Cómo dejas ir el pasado sin que te consuma? Lo enfrentas, Alejandro. No hay otra forma. Tienes que desnudarte, mostrarte tal como eres, con todas tus inseguridades, cada error que has cometido. Solo así podrás entender la profundidad de tu historia. Las palabras de Valentina se sentían como un desafío y una guía a la vez. Él debía despojarse de su armadura, un proceso que sería tan doloroso como liberador. Mientras la conversación continuaba, Alejandro empezó a vislumbrar una nueva posibilidad, un camino que no había considerado. No solo estaba en juego su relación con Valentina, sino su capacidad de cumplir con la promesa de vivir auténticamente. Se trataba de renunciar a esa máscara perfecta que había construido alrededor de su éxito, incluida esa fachada de hombre fuerte y decidido. La fragilidad del momento le dejó claro que su transformación no solo dependía de reconectar con su hermana, sino de desmoronar las estructuras que lo mantenían atrapado. Pero con cada paso que daba hacia la verdad, una pregunta inquietante persistía. ¿Qué pasaría si al descubrir su propio pasado, su nueva conexión con Valentina se desmoronaba por completo? Esa incertidumbre se apoderó de su mente, mientras su corazón le decía que el riesgo valía la pena. Mientras Valentina relataba un momento doloroso de su vida, Alejandro sintió cómo una ola de responsabilidad se cernía sobre él. El peso de las decisiones pasadas se entrelazaba con el deseo de cambio. Más allá de sus ansias de éxito, estaba el anhelo de un nuevo comienzo, uno donde su historia no estuviera destinada a repetirse en ciclos de soledad y desidia. El aire en la habitación se volvió denso, la ansiedad crecía en su interior a medida que Valentina revelaba un secreto que había guardado celosamente. Hay algo más que necesitas saber sobre nuestro pasado. Algo que puede cambiarlo todo. El sonido de su voz parecieron retumbar en sus oídos, generando una ola de pánico. Alejandro se preparó para escuchar, sintiéndose al borde de un precipicio emocional. Estaba listo para enfrentarse a la verdad devastadora
que había estado evadiendo durante tanto tiempo. La promesa de un descubrimiento crucial quedó flotando en el aire, dejándolo atrapado entre la expectativa y el temor. ¿Qué sería lo que Valentina estaba a punto de confesar? Las palabras de Valentina parecían flotar en la habitación, perturbando el aire con su carga emocional. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, el eco del descubrimiento próximo resonando en su pecho. Las sombras de su pasado comenzaron a cobrar vida, retumbando en su mente mientras el miedo lo invadía. La incertidumbre sobre lo que estaba a punto de escuchar se fusionaba con el deseo de despojarse de la máscara que había portado durante años. «Necesito que estés listo para lo que estoy a punto de decirte», continuó Valentina, su voz temblando levemente. «Nuestro pasado no fue solo el resultado de tus decisiones. Hay cosas que no conoces, cosas que nos atañen a ambos de maneras que nunca imaginaste». Las manos de Alejandro empezaron a sudar mientras su mente procesaba la idea de que su historia compartida no era la que había creído. ¿Qué secretos habían permanecido ocultos y cómo afectaban a su nueva relación con Valentina? El silencio era casi ensordecedor, el ambiente cargado de una electricidad tensa mientras él absorbía las palabras. «Alejandro», continuó con decisión Valentina, «cuando decidiste alejarte de la familia, no solo nos perjudicaste a nosotros. ¿Recuerdas a mamá? Su salud se deterioró después de que te fuiste. Cuando necesitaba de ti, decidiste desaparecer, y eso fue solo el comienzo». La revelación lo golpeó con fuerza. La visión triunfante que había cultivado sobre su ascenso en el mundo empresarial se enfrentaba a la dura realidad de sus elecciones. Su éxito personal había sido a costa del sufrimiento de aquellos que amaba. «¿Mamá? Pensé que ella estaba bien», balbuceó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Cada palabra podía ser una espada en el tejido de su autoengaño. «Dejamos de tener noticias, Alejandro». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, y eso sacó fuerzas ocultas en él. La vulnerabilidad de su hermana lo obligó a enfrentarse a su propia debilidad. «No era solo sobre ti. Todas nuestras decisiones nos afectaron, y lo que te voy a contar podría cambiarlo todo. No puedo permitir que sigas adelante sin entender el impacto de tus acciones». Él miró al suelo, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Valentina podía despojarlo de su orgullo y rédito. «Dímelo», susurró, la voz temblorosa. «No puedo vivir en la ignorancia. Necesito saber». 1 año después de que te fuiste, mamá tuvo un diagnóstico. No le di la noticia porque estaba tan herida por tu partida que no supe cómo acercarme a ti. La negación se apoderó de mí y perdí la oportunidad de que estuvieras presente en su vida en sus últimos años. La revelación fue un impacto visceral. Todo lo que había construido, cada éxito que había acaparado, se desmoronaba por la realidad de sus decisiones. Las cadenas del pasado que había tratado de ignorar ahora lo apresaban, y su mente comenzaba a tambalear entre el dolor y la necesidad de redención. La culpa se apoderaba de cada rincón de su ser. «¿Por qué no me llamaste?». La pregunta brotó de sus labios con dolor. Te dejé sola, porque tú elegiste marcharte, y cuando finalmente decidí llamarte, ya era demasiado tarde». Sus palabras impactaron a Alejandro como una tormenta, severas y desgarradoras. En ese instante de revelación, él sintió un torrente de emociones, ira, dolor, pero sobre todo, un profundo anhelo por cambiar. Si había algo que lo separaba de Valentina, no era solo su pasado, sino la manera en que había evitado enfrentar esas verdades. Se dio cuenta de que no podría liberar su futuro sin confrontar el dolor que había dejado atrás. «Necesito asumir la responsabilidad de mis acciones», murmuró, sintiendo una determinación nueva, casi visceral. Esta epifanía marcaba el inicio de un camino transformador, uno que demandaba más que excusas, requería acción. Mientras el silencio ocupaba la habitación de nuevo, Alejandro comenzó a comprender que su redención personal no solo pasaba por hacer las paces con su hermana. Había un camino largo por recorrer, un viaje hacia la sanación que también lo llevaría a entender su éxito desde un lugar más genuino. Con Valentina apoyándose en su vulnerabilidad,
Alejandro se dio cuenta de que la respuesta para seguir adelante radicaba no en el éxito individual, sino en la conexión humana, una profunda intersección entre su vida y la de aquellos a quienes había dejado atrás. Valentina, necesito decirte que estoy dispuesto a enfrentar todo, dijo él, sintiendo el peso de su decisión. Sin embargo, en el fondo lo inquietaba un pensamiento. ¿Podría realmente repararlo todo? ¿O el pasado estaba destinado a seguirlo? La incertidumbre quedó suspendida en el aire, marcando la transición a una nueva etapa. Los fantasmas del pasado estaban a punto de revelarse con todo su esplendor. Pero, ¿estaba Alejandro preparado para afrontar no solo su dolor, sino también el de los demás? La verdad que había estado evadiendo lo conduciría a un giro inesperado que cambiaría el rumbo de su vida y de su relación con Valentina para siempre. La decisión de Alejandro de enfrentar la verdad lo llevó a un abismo de emociones que se intensificaban con cada instante que pasaba. La culpa y la culpa se entrelazaban en su mente, creando un torbellino de pensamientos que necesitaban un foco. La promesa de redención se volvía cada vez más apremiante, un tema recurrente en su mente a medida que pensaba en las consecuencias de su distancia. Aquella noche, Alejandro apenas pudo dormir. Las horas se deslizaban y la implacable realidad de su pasado lo acosaba como espectros. La preocupación por su madre y el arrepentimiento por los momentos perdidos se apoderaron de él. Se dio cuenta de que no solo había dejado a Valentina atrás, sino que también había abandonado sus propias raíces y se había construido una vida a base de éxitos fugaces, desconectados de su verdadera esencia. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol iluminaba la habitación, sintió que el tiempo lo apremiaba. Se levantó y dedicó el día a reflexionar en su estudio, donde los diplomas y los trofeos que antes lo llenaban de orgullo comenzaron a parecer adornos vacíos. Tomó papel y lápiz e hizo una lista de las cosas que había dejado de lado. Tiempo con su familia, momentos de conexión genuina y el trato humano que había olvidado en su búsqueda desenfrenada por el reconocimiento. Escribir esa lista fue un acto liberador. Cada palabra actuaba como un escalón en una escalera hacia su nueva realidad. Sin embargo, también le surgieron más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía reconciliar todo lo que había perdido? ¿Podía realmente reconstruir su relación con Valentina y, a su vez, abrir espacios para enfrentar el dolor de su madre? Decidido a dar un primer paso, Alejandro se dirigió a la casa que había compartido con su familia. Tomó aire y sintió el peso de sus emociones al abrir la puerta. El lugar estaba impregnado de recuerdos que le golpearon con fuerza, evocando risas y tristeza en igual medida. Esperaba encontrar a Valentina, pero el vacío en el ambiente lo acorraló. Mientras observaba las viejas fotografías en la pared, la nostalgia se transformó en un impulso vital. Se dio cuenta de que no podía continuar huyendo de sus decisiones y, por ende, de sí mismo. Escuchar el eco de su pasado lo forzaba a confrontar no solo el dolor de su madre, sino también el propio. Como si el universo estuviera conspirando a su favor, su celular vibró y era un mensaje de Valentina. ¿Podemos hablar? Hay algo más que necesito que sepas. La ansiedad que había sentido antes robó su aliento momentáneamente. Aquella petición lo sacudió, ya que sabía que Valentina también estaba lista para abordar verdades aún más difíciles. En los días previos había comenzado a reconocer la resistencia que había cultivado durante años, esa misma que había pensado que lo protegía de la vulnerabilidad. De repente se sintió empujado a actuar. Respondió al mensaje afirmativamente y mientras aguardaba su llegada, preparó su mente. Necesitaba ser sincero, no solo con ella, sino consigo mismo. Alejandro comprendió que no se trataba únicamente de bares y altos edificios. Su verdadero éxito residía en su disposición de abrirse y permitir que los demás vieran su humanidad. Cuando Valentina llegó, su característica determinación había vuelto, pero también, tras sus ojos, un rayo de esperanza brillaba diferente. Su conversación fue flujo y reflujo de emociones. Las palabras brotaban como un volcán en erupción, liberando tanto la ira como el deseo de sanar. Alejandro se sintió gravemente conectado con su hermana. Sin embargo, cada revelación era un recordatorio de que aún existían secretos, algunos que ni él mismo conocía. «Hay más de lo que sabes», advirtió Valentina. Su tono crítico levantó una ceja en él. ¿Qué tan profundamente habían afectado sus decisiones a sus seres queridos? ¿Y qué verdades aún estaban por salir a la luz?
Cada instante se volvía más tenso, como una cuerda lista para romperse. Alejandro sintió el eco de los fantasmas aún presentes en su vida. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y un nuevo camino estaba a punto de abrirse delante de él. Con la búsqueda de respuestas como motor, se dio cuenta de que, por muy difícil que fuera, estaba preparado para desvelar no solo lo que había oculto en su piel, sino lo que se escondía en cada rincón de su corazón. Esa noche, mientras el mundo se oscurecía, Alejandro supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero, ¿puede un hombre reconstruir su vida y los lazos que una vez rompió sin caer en el abismo de su verdadero ser? La intersección de sus decisiones anticipaba un desenlace impredecible, una revelación que podría cambiar todo lo que sabía sobre sí mismo y su familia. Alejandro observó a Valentina. Sus palabras resonaban en su mente como un eco persistente. La incertidumbre que había sentido durante años encontraba su forma, y ahora, frente a su hermana, la vulnerabilidad se tornaba palpable. El espacio entre ellos no solo albergaba recuerdos, sino también una fricción que desnudaba su propia insinceridad. ¿Qué quieres decir con que hay más de lo que sé? Su voz tembló con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Valentina bajó la mirada, como si el peso de la revelación que estaba a punto de hacer fuera casi insostenible. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. Cada segundo se estiraba, como un elástico a punto de romperse. Todo esto, nuestra familia, lo que ha pasado con mamá, no es tan simple como lo pintas, comenzó Valentina, estremeciendo a Alejandro con un tono que estaba lejos de ser el duelo habitual. A medida que su hermana se abría, los grilletes que había estado llevando se aflojaban lentamente, y en su expresión se vislumbraba la mezcla de rabia y tristeza que en su ausencia había alimentado durante años. Alejandro sintió un impulso claro, el deseo de proteger y sanar. En esa incomodidad comprendía que ese era el momento de tomar responsabilidad, no solo por sus propios errores, sino por los de la familia. No podía volver a viviendas vacías ni cargar los fracasos a cuestas. Como una chispa encendió en su interior un fuego resolutivo. Quería hacer el cambio en su familia. Mientras Valentina continuaba hablando, Alejandro preparó su mente para escuchar más allá de sus palabras. Sabía que, de alguna forma, su historia estaba entrelazada con la suya, más compleja de lo que había creído. La decisión de salir del laberinto que lo había aprisionado era inminente. Necesitaba conocer la verdad, esa que había evitado por tanto tiempo. Estuve en el hospital hace unas semanas, confió Valentina, su voz quebrándose. Mamá tuvo una cita que no compartió contigo. Su salud se está deteriorando y tú te has alejado tanto que hay cosas que no puedo soportar. Las palabras de su hermana lo golpearon con fuerza. La imagen de su madre, una figura vulnerable en su contexto de heroicidades, evocó en él un torrente de emociones. Sentía su corazón acelerarse, pero al mismo tiempo, cada latido servía como un recordatorio de que el tiempo corría. Necesitaba actuar, no solo por él, sino por su familia. Alejandro fotografió mentalmente cada palabra, cada gesto de Valentina. Se sintió al borde de una epifanía. Su éxito profesional había causado un efecto desigual en su vida personal, y en su obsesión por construir un futuro brillante había descuidado la esencia que lo había formado. El verdadero legado de un hombre no se mide solo en cifras y estatus. Inspirado por esta revelación, se comprometió a reorientar su trayectoria. La búsqueda de cambio no solo implicaría reconectar con Valentina y su madre, sino también reparar su relación con su propio ser. Había llegado el momento de invertir en el capital emocional que había descuidado y restablecer el amor familiar que había relegado a un segundo plano. Con la conversación aún palpitante entre ellos, Alejandro construyó un plan. Necesitaba acercarse con empatía y pragmatismo a su madre, sostenerle la mano en su caos y restablecer el diálogo que había estado ausente. Haría lo que fuera necesario para mostrar que estaba dispuesto a cambiar, incluso si eso significaba enfrentar dolorosos recuerdos. «Vamos a trabajar en esto juntas», le dijo a Valentina, sintiendo como una nueva fortaleza tomaba forma dentro de él. Estaba decidido a no ser un espectador en su propia vida. Ya no quería ser un hombre solo, marcado por su historia.
sino por las acciones que estuviera dispuesto a tomar para escribir un nuevo capítulo. Pero una nueva pregunta surgió en su mente mientras Valentina lo miraba con renovada esperanza. ¿Qué pasaría si todos nuestros secretos no estuvieran tan escondidos como creíamos? La inquietante idea le hizo comprender que, en su ruta hacia la redención, podría haber más revelaciones impactantes por venir, incluso cosas que jamás habría imaginado. A medida que las sombras del pasado empezaban a disiparse, Alejandro se preparaba para enfrentar lo inevitable. La transformación no sería fácil, pero estaba listo. Sin embargo, ¿cuánto más de su verdad se revelaría antes de que pudiera encontrar el cierre que tanto anhelaba? La historia apenas estaba comenzando, y con cada paso que daba, la incertidumbre lo acechaba, preparando el terreno para la verdad que se avecinaba. La mañana siguiente, el brillo del sol entró por las cortinas de la habitación de Alejandro, disipando la penumbra que había cubierto su alma por tanto tiempo. Se levantó de la cama con una sensación renovada, como si una fuerza desconocida lo empujara a actuar. La imagen de Valentina expresando su preocupación por su madre resonaba en su mente. Tenía que organizar sus prioridades y enfrentarse a lo que había estado evitando. Se vistió rápidamente. Cada prenda que se colocaba parecía otorgarle un grado adicional de determinación. Sabía que debía hacer algo tangible, un gesto que mostrara su voluntad de redención. Preparó un desayuno sencillo. El acto de cocinar lo conectaba con aquellos días de infancia en los que su madre lo guiaba por los secretos de la cocina. La nostalgia de esos momentos le dio fuerzas, alentándolo a actuar. Mientras su mente divagaba, un pensamiento emergió con claridad. No solo debía acercarse a su madre, sino enfrentar la historia familiar fría y cruda. Era el momento de desenterrar los secretos que habían mantenido a distancia a su familia. Alejandro tomó el teléfono, titubeando por un instante, pero al final marcó el número del hospital. La voz al otro lado le ofreció un rayo de esperanza. Su madre estaba estable, pero la necesidad de interacción se sentía inminente. Definió una visita y hacia allí se dirigió, conscientes de que cada paso sería un acto de valentía. El bullicio de la ciudad era un recordatorio constante de lo lejos que había estado de estos momentos humanos. Se dirigía al hospital con la mente llena de convertidos propósitos y el deseo de conjurar un futuro diferente. La llegada al hospital fue un viaje emocional. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, todo lo evocaba una realidad que había evitado. Una enfermera lo guió hacia la habitación y sus pasos se sintieron pesados. La angustia que sentía tenía menos que ver con su madre y más con la carga de lo desconocido. Al cruzar la puerta, la visión de su madre postrada en la cama lo impactó como un balde de agua fría. «Hola, mamá», dijo, esforzándose por ocultar la angustia en su voz. Su madre levantó la mirada. Había un destello de sorpresa, pero también un atisbo de tristeza. La sala estaba silenciosa y las máquinas emitían el susurro frío de un corazón debilitado. En ese instante, Alejandro entendió que sus palabras debían contar ahora con un nuevo peso. La conversación fluyó lentamente, llena de titubeos y sinceridad. Su madre compartió historias de su niñez con Valentina, de sacrificios, retos y una fortaleza que él nunca había apreciado realmente. Alejandro sintió un momento de conexión que había anhelado por años, un hilo invisible que comenzaba a tejerse entre ellos. A medida que hablaban, de repente una revelación le golpeó. El verdadero cambio debía venir desde dentro. No solo se trataba de su madre y Valentina, sino de él mismo. Debía examinar sus propios fracasos y temores. La metamorfosis que deseaba instaurar en su familia comenzaba por aceptar sus responsabilidades, por mirar cara a cara la figura de la verdad que tanto había evitado. Cuando salió de la habitación, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué más podría descubrir sobre mí y mi familia si me abro completamente a este viaje de verdad? A medida que se desvanecían las sombras de la incertidumbre, la ansiedad dejó de ser un lastre. Después de la visita, Alejandro decidió dar un paso más. Atraído por una corazonada, eligió visitar a una vieja amiga que había sido una fuente de inspiración profesional en sus días universitarios. Tal vez ella podría ofrecerle una nueva perspectiva sobre su camino. Mientras conducía, la adrenalina del nuevo propósito lo impulsaba, pero en la parte trasera de su mente, la sombra de los secretos familiares seguía acechando. El eco de su corazón palpitaba con rapidez, consciente de que había una verdad más profunda que necesitaba descubrir.
¿Qué impacto tendría este encuentro? Sería el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían no solo su vida profesional, sino también su entendimiento del amor y de la familia. La sensación intensa de expectativa lo consumía mientras aceleraba hacia su destino. Un nuevo capítulo esperaba ser escrito, y Alejandro estaba listo para enfrentar lo desconocido. El aroma familiar de café recién hecho lo recibió incluso antes de cruzar la puerta de la cafetería, aquella que había sido su refugio en épocas pasadas, un lugar donde las ideas florecían y los sueños se tejían entre risas y discusiones espontáneas. Sin embargo, al entrar, Alejandro sintió que en lugar de estar en casa, se encontraba en un espacio que reflejaba la persona que había sido, no la que se estaba convirtiendo. Silvia, su antigua amiga, lo reconoció al instante. Sus ojos iluminados transmitían la calidez que él tanto necesitaba. Se abrazaron, una conexión instantánea que desterró las dudas que lo habían acompañado durante el trayecto. Tomando asiento, las palabras comenzaron a fluir. Ella era una excelente escuchadora, y sus preguntas eran como agujas que iban deshilachando las inquietudes que había estado guardando. ¿Por qué decidiste venir después de tanto tiempo?, preguntó Silvia, mientras removía su taza con una sonrisa curiosa. Sentí que era tiempo de enfrentar algunas verdades, respondió Alejandro, sintiéndose vulnerable por primera vez en años. Se dio cuenta de que esa sinceridad era lo que necesitaba para iniciar un camino hacia la autoaceptación. Las conversaciones se tornaron profundas y reveladoras. Habló acerca de su madre, su enfermedad y el valor que había encontrado en lo que había creído perdido. Silvia escuchaba con atención y luego de unos momentos compartió su propia experiencia, los desafíos que había superado en su carrera y cómo había aprendido a abrazar sus fracasos como un medio para crecer. Me di cuenta de que el miedo es solo un síntoma de lo que realmente queremos. La verdadera fortaleza se manifiesta cuando decidimos actuar a pesar de ese miedo, dijo ella con convicción. Sus palabras resonaron en el interior de Alejandro. Al contemplar la trayectoria de su vida, se dio cuenta de que había dejado que el miedo lo definiera, impidiéndole tomar decisiones arriesgadas. Durante mucho tiempo había evitado cualquier confrontación, no solo con su madre, sino también con sus propios deseos y ambiciones. Al final de la conversación, Silvia le ofreció una mirada de aliento. Hay un mundo lleno de oportunidades que te espera si decides abrir tu mente y tu corazón. Es hora de que dejes atrás esa versión de ti que ha vivido a la sombra de los demás, sugirió. Con esas palabras, la energía en el aire comenzó a cambiar. Alejandro sentía que cada consejo y experiencia compartida lo empujaba más cerca de un nuevo despertar. Mientras salía de la cafetería, sintió la necesidad de comprometerse a sus propios ideales, a encarar no solo su relación con su madre, sino también con la forma en que había gestionado su vida profesional. La idea de reinventarse lo atraía y al mismo tiempo lo aterraba. Decidió que era hora de participar más activamente en su trabajo, de hacer una evaluación de sus sueños y aspiraciones. Pensando en nuevas estrategias, visualizó la manera en que podría aplicar el enfoque que había aprendido de Silvia, no solo en el ámbito personal, sino en su profesión. Había llegado el momento de desafiar el status quo de su vida. Sin embargo, mientras conducía de regreso a casa, una inquietante sospecha comenzó a formarse en su mente. Las revelaciones que había experimentado hasta ahora eran solo la punta del iceberg. ¿Qué más había estado escondido en la oscuridad de su pasado? La promesa de futuras revelaciones lo desesperaba, y a su vez lo fascinaba. Se dio cuenta de que cada paso que daba lo acercaba más a descubrir no solo su verdadero yo, sino el laberinto de secretos que yacía bajo la superficie de su historia familiar. La perspectiva de un viaje profundo hacia lo desconocido lo hizo temblar de anticipación. Mientras pensaba en todo lo que había aprendido, la pregunta siempre latente resurgió. ¿Qué más tengo que descubrir sobre mí mismo y mi familia? Preparándose para enfrentar cada dificultad, se sintió más fuerte que nunca antes, y con determinación renovada se propuso averiguarlo. El tiempo había pasado desde aquella revelación inicial en el hospital, y Alejandro se había embarcado en un viaje transformador que lo llevó a confrontar su pasado y sus decisiones. Cada conversación con Valentina, cada reflexión personal y cada encuentro con quienes había dejado atrás lo habían moldeado. El eco de sus errores lo había seguido, pero ahora estaba dispuesto a enfrentar eso sin miedo. Su vida había tomado un nuevo rumbo, uno lleno de posibilidades y auténticas conexiones.
En su búsqueda de redención, Alejandro decidió iniciar un proyecto que combinara su experiencia profesional en la empresa con su deseo de volver a conectar con su familia. Motivado por la necesidad de apoyarse mutuamente en su fragilidad, propuso crear una fundación de ayuda para familias en situaciones económicas difíciles en el barrio donde Valentina había crecido. Se dio cuenta de que el legado que deseaba construir no era solo el resultado de sus logros personales, sino de las oportunidades que podía brindar a los demás. Con la ayuda de Valentina, iniciaron las primeras gestiones. La idea fue acogida con entusiasmo en la comunidad. La gente comenzó a relacionarse con el proyecto e incluso se ofreció como voluntaria. Alejandro se sintió renovado al ver cómo su historia familiar comenzaba a tener un propósito, aquel que había estado perdido durante tanto tiempo. A medida que su hermana compartía con él las realidades que conocía, su visión se expandió. La misión de la fundación se convirtió en un reflejo del deseo de enmendar su pasado y construir un futuro en conjunto, uno donde el valor de la familia, el amor y el apoyo al prójimo fueran fundamentales. En el transcurso de varios meses, Alejandro experimentó una transformación profunda. Participó activamente en la fundación. Se dedicó a conocer de cerca la realidad de las familias que ayudaban, y se comprometió a aprender de sus historias y luchas. Observaba cómo el cambio en su propio corazón comenzaba a resonar en aquellos que se beneficiaban de su ayuda. La confianza que había construido con Valentina llegó al punto en que sus miedos iniciales se desvanecieron, dejando lugar a un profundo respeto y cariño mutuo. Un día, durante una ceremonia en la que se celebraba un año del inicio de la fundación, Alejandro se dirigió a la audiencia con una sinceridad que resonó en cada rincón del lugar. Contó su historia, la distancia con Valentina, su búsqueda de éxito que lo había llevado a un abismo de soledad, y cómo había decidido cambiar. La gente lo escuchaba con atención, comprendiendo que se encontraban ante un hombre que había decidido abrir su corazón y aceptar sus imperfecciones, para poder explorar lo que verdaderamente importaba en la vida. Al finalizar su discurso, sintió que una oleada de energía le recorrió el cuerpo. Era más que un simple proyecto, se había convertido en un verdadero catalizador de transformación personal. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras miraba a Valentina, que se encontraba a su lado con una sonrisa de orgullo. Había sabido que el camino hacia la redención estaba lleno de dificultades, pero también de momentos de conexión genuina que compensaban cada desafío. Ahora, Alejandro no solo sentía que estaba sanando sus propias heridas, sino que también estaba construyendo puentes hacia aquellos que alguna vez había ignorado. La soledad que había sentido en el pasado se disipaba. En ese instante, comprendió que la grandeza no se medía en los logros económicos, sino en el valor de las relaciones que creaba y en el amor que se otorgaba y se recibía. Su historia, repleta de errores, había sido una guía hacia el descubrimiento del verdadero significado de la vida. Al final de la ceremonia, mientras se fundía en un abrazo con Valentina, sintió que su transformación no solo había sido personal, sino que había tocado vidas, una a una. A partir de ese día, Alejandro se comprometió a seguir buscando nuevas oportunidades para conectar su vida profesional con su deseo de hacer el bien, compartiendo sus aprendizajes y experiencias con quienes lo rodeaban. La historia de Alejandro y Valentina, una vez enmarcada por la distancia y el dolor, había evolucionado a un relato de amor, aprendizaje y superación. Así, ambos se embarcaron en un nuevo viaje, en uno que no solo honraba su pasado, sino que también iluminaba su futuro. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de transformaciones. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que otros también encuentren inspiración en este viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¡Vamos! Únanse a nosotros en esta travesía hacia el cambio.